El tema que vamos a revisar a continuación es sobre el enfoque diagnóstico y terapéutico del paciente politraumatizado en ventilación mecánica. Ese es el menú de lo que vamos a hablar. Primero vamos a hacer un repaso de algunos aspectos generales y posteriormente, para tener más enfoque, vamos a concentrarnos en los pacientes que han tenido trauma torácico y aquellos pacientes que tienen neurotrauma. Y al final vamos a hacer un resumen de los aspectos más importantes para llevar a casa. Para empezar, en cuanto a conceptos generales, claramente el trauma es un problema de salud pública, puesto que es la principal causa de muerte entre los 1 y 44 años. Es una población que es de fuerza laboral y pleno crecimiento. El trauma acorta entonces las expectativas de vida de la población en general. Y las dos principales razones por las que fallece un paciente que ha tenido politrauma son la lesión neurológica y la hemorragia, sobre todo la hemorragia exsanguinante. Y esto, sin embargo, no se da en un plazo estándar, sino que aparece en diferentes momentos. Por ejemplo, en esta publicación que proviene de la base de datos del estudio CRASH, se observa de que cuando se rastrea las muertes a lo largo del tiempo, claramente en el primer día o antes del primer día se da la mayor parte de los decesos, sobre todo cuando fallece en la escena o poquito antes de llegar al hospital durante el traslado o cuando apenas llegando a la sala de shock no se logra recuperar y el paciente fallece en el servicio de emergencias. Y acá entonces vemos de que en color rojo se ilustra los que fallecen por sangrado y en gris todas las demás causas. Claramente aquí en el primer día, más de la mitad de los que fallecen se debe a hemorragia exsanguinante. Ese es el concepto de la hora de oro, en el sentido de que los pacientes deben ser trasladados lo más rápido posible a un servicio de emergencia y de ahí estabilizarlo para poder pasarlo a la sala de operaciones, y a veces se estabiliza en sala de operaciones para el control de la hemorragia. Y a partir de ahí vemos que la cantidad de fallecimientos disminuye y el papel predominante de la hemorragia va a ir desapareciendo hasta que luego de los primeros 24 48 horas el sangrado pasa a un segundo plano y son las causas por las cuales una persona con politrauma fallece. Y aquí es donde resalta la importancia de la ventilación mecánica. Muchos de los pacientes que fallecen después de las 72 horas se debe a problemas relacionados con lo que es el manejo de la parte respiratoria. Entonces, esta es la razón por la que nos planteamos la pregunta retórica. ¿Por qué es importante el tema de ventilación mecánica en el paciente con politrauma? Para tener entonces más enfoque, vamos a concentrarnos en dos grupos de pacientes: aquellos pacientes que han tenido trauma torácico y aquellos pacientes que han tenido trauma craneoencefálico. Entonces vamos a empezar primero con el grupo de pacientes con trauma torácico. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes que han tenido trauma torácico? El impacto del trauma torácico es bastante relevante porque causa un montón de alteraciones fisiológicas. Por ejemplo, provoca un desbalance entre la relación ventilación-perfusión, aumenta el shunt intrapulmonar, reduce la heterogeneidad de la distensibilidad, es decir, áreas con distensibilidad prácticamente normal con áreas con una distensibilidad muy pobre. Hay aumento de la resistencia vascular pulmonar como consecuencia de los cambios hemodinámicos en circuito pulmonar. Muchos de estos pacientes que tienen aumento de resistencia vascular pulmonar se debe a una activación completa del mecanismo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. También hay reducción de la eliminación de CO2, sobre todo aquellos pacientes que cursan con neumotórax, aquellos pacientes que cursan con atelectasia, con broncoaspiración, con hipoventilación debido al dolor. Y también, como manifestación ya última, hay una reducción de la oxigenación sanguínea y esto lleva entonces a una pobre entrega de oxígeno a los tejidos con la consecuencia de la hipoxia tisular y todas sus consecuencias adversas. El trauma torácico tiene dos grupos de lesiones, aquellas que son lesiones primarias y las lesiones secundarias.
Las lesiones primarias son aquellas como consecuencia de la absorción de la energía de impacto, y eso va a resultar en contusión pulmonar, en trauma penetrante y lesión por onda expansiva. Todo esto dependiendo del tipo de trauma que ha tenido el paciente. Y aquí vemos de que en estos tres renglones lo que ilustra es que el parénquima pulmonar absorbe esa energía mecánica y se traduce en desgarro tisular, en inflamación, en ruptura, en hemorragia alveolar. Un ejemplo lo podemos ver en este siguiente caso. Este es un paciente que tuvo una herida penetrante por un metabo, se salió disparado cuando este trabajador estaba cortando una pieza de metal y se rompió, se fragmentó el metabo. Eso salió el pedazo volando y le produjo un trauma penetrante en el sentido de que aquí cortó y aquí se ve la exposición de el pulmón. Pero también vemos como algunos pacientes que tienen trauma no penetrante, como este paciente, tiene fracturas costales múltiples, está con tórax inestable, claramente se ve una pared, una parte, una porción de la pared eh, torácica flotante y produce esto que primero es demasiado doloroso y lo otro es que aumenta la posibilidad de hipoxemia y también de daño pulmonar como consecuencia de esta respiración paradójica. Y este paciente hubo necesidad de sedarlo profundamente y optimizar la analgesia. Y vemos luego de haber hecho estos dos modificaciones, cómo el paciente ahora respira plácidamente, desapareció este movimiento paradójico de la pared torácica. Vemos también otro ejemplo, un paciente con politrauma, con fracturas costales. Aquí se ve un montón de áreas de escoriación en la espalda. Y cuando se le hizo la tomografía, se puede apreciar esto múltiples fracturas costales, incluso algunas en dos segmentos. Esto aumenta la posibilidad de que se presente tórax inestable y esto provoca muchísimo dolor para los pacientes. Por el otro lado, para provocar la fractura de esas costillas, tuvo que haber sido una energía de muy alta intensidad y el parénquima pulmonar subyacente también absorbe parte de esa energía, sufriendo desgarro, sufriendo neumotórax, sufriendo eh, contusión, sufriendo sangrado. Entonces es muy importante que estos pacientes nosotros lo podamos estabilizar, perulizando los alvéolos para que este alvéolo no esté en una fase de atelectasia y luego reclutamiento y tampoco permitir que se produzca una sobreinsuflación alveolar. Para eso debemos entender este siguiente gráfico. En este gráfico, que es muy ilustrativo para lo que es la protección pulmonar durante la ventilación mecánica, acá en el eje de las X tenemos presión en la vía aérea y tenemos el volumen pulmonar. Entonces, si aumentamos la presión, el volumen va a ir aumentando, pero este aumento no es en una línea recta, sino que tiene forma de una S sigmoidal, con dos puntos de cambio de pendiente, un punto de inflexión inferior, donde prácticamente una curva horizontal pasa a una curva inclinada, y otro punto, que es el punto de inflexión superior, en donde pasa de una curva inclinada a una curva horizontal. Entonces, son dos puntos de cambio de pendiente. Estos puntos de cambio de pendiente se llaman puntos de inflexión. Tenemos un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior. ¿Qué pasa en cada uno de estos puntos? De hecho, estos puntos separan tres zonas. Antes de llegar al punto de inflexión inferior, vemos de que los alvéolos están colapsados y en el momento en que se logra entrar un poco de gas, se empieza a abrir este alvéolo. Pero una vez abierto, si la presión continúa, va a ir aumentando el volumen hasta un punto en que un aumento ulterior de la presión
va a provocar una sobredistensión alveolar. Entonces, lo ideal es que la ventilación mecánica mantenga al paciente oscilando de punto, a partir de punto B hasta el punto C, es decir, el loop o el lazo de presión contra volumen esté moviéndose en este segmento, entre B y C. Pero ¿qué pasa cuando transita constantemente de A a B? Esto es lo que se le llama atelectrauma, que es el trauma alveolar por reclutamiento y colapso cíclico. Y si ventilamos al paciente por encima del punto de inflexión superior, estaremos causando sobredistensión alveolar. Esta sobredistensión alveolar va a provocar aumento de la permeabilidad capilar, daño en alveolar directo, incluso ruptura alveolar. Entonces, este gráfico resume el enfoque de neumoprotección que tenemos que ofrecer a todos los pacientes de trauma y en términos generales todos los pacientes de ventilación mecánica. Para entender aún mejor este gráfico, acá tenemos el concepto de heterogeneidad en las poblaciones alveolares. Como previamente se había mencionado, en trauma aparece un concepto que es la heterogeneidad de las unidades alveolares. ¿Por qué? Porque hay algunas zonas pulmonares que están relativamente respetadas y hay otras zonas que han tenido el trauma directo con absorción de la energía de impacto. Y en algunas zonas puede tener inclusive hemorragia y, ¿por qué no? Alguno de esos pacientes también puede broncoaspirar. Entonces, tenemos áreas más enfermas y áreas más sanas. Y aquí esta heterogeneidad explica por qué si nosotros tenemos alvéolos que están colapsados y empezamos a abrir, pero una vez abierto, permitimos que se colapse en la siguiente respiración, entonces tendríamos un fenómeno que se llama atelectrauma. Es decir, atelectrauma se presenta en los alvéolos que están en esta zona. Y si ya tenemos alvéolos que están sanos y utilizando volúmenes altos y presiones altas, podemos sobredistender estos alvéolos sanos, causando daño por sobredistensión y con barotrauma y volutrauma. Entonces, vemos aquí el gran reto. Si ponemos poca presión, aparece este problema que es el atelectrauma. Si ponemos demasiada presión, demasiado volumen, aparece el volutrauma y el barotrauma. Por ende, tenemos que utilizar estrategias para, primero, perulizar estos alvéolos y dos, para evitar que estos alvéolos sanos se dañen con el paso del tiempo. Por el otro lado, es importante que nos enfoquemos no solamente en la programación de los parámetros del ventilador. Un ejemplo lo podemos ver acá. Como un paciente de trauma torácico no solamente es sinónimo de ventilación mecánica. El ejemplo lo tenemos con este caso, un masculino de 32 años que fue víctima de atropello vehicular. Esta es la radiografía inicial. Aquí lo que se ve son unas monedas que él tenía en la bolsa. Tuvo neumotórax. Esa fue la razón para la inserción de esta sonda de tórax. Aquí hay un poco de aire subcutáneo y el aire también está a nivel del cuello. Es esperable por el neumotórax y porque se acaba de insertar una sonda de tórax. Y acá se puede ver algunas costillas que están fracturadas. Acá incluso el receso costodiafragmático está borrado, posiblemente tiene un poco de derrame pleural. Lo esperable sería un pequeño hemotórax. Pero ¿qué ha pasado con este paciente? La radiografía muchas veces no logra revelar la magnitud de el trauma de las diferentes estructuras. Este paciente se le hizo una tomografía y aquí se ve que en la parte posterior se presenta varias fracturas costales. Acá tenemos la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava costilla que están con fractura. Aquí, cuando hay tantas fracturas, implica de que la absorción de la energía de impacto fue tremendo, que fue un trauma de posiblemente de alta velocidad. Y aquí también en esta reconstrucción en 3D se puede apreciar cómo hay un montón de fracturas costales. Esto condiciona un dolor pero tremendo en estos pacientes. Entonces se había colocado la sonda de tórax, ese paciente lo estaba pasando muy mal y a las 24 horas
el paciente presenta una desaturación mucho mayor con taquipnea, con frecuencia respiratoria por encima de 35 por minuto y con aleteo nasal, así como retracción supraesternal. Y esta radiografía control, mucho peor en comparación con la radiografía inicial. Para contextualizar, vamos a ver, esta es la radiografía inicial y esta es la radiografía 24 horas después. Aquí uno fácilmente puede caer en la trampa de decir de que ese paciente tiene contusión pulmonar, ese paciente tiene una cosa, lo otro, pero no hay que olvidar de que los pacientes con politrauma no solamente tiene hipoxemia, no solamente hay que contemplar la posibilidad de ventilación mecánica, sino aliviarle el dolor. Y si uno compara esta primera radiografía con esta otra radiografía, claramente hay múltiples infiltrados en la radiografía de control y vemos cómo hay aumento de la silueta cardíaca. Este aumento de la silueta cardíaca se debe básicamente a que cuando hay hipoxemia, se desencadenan mecanismos de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces se distienden las cavidades cardíacas, sobre todo las cámaras derechas, y aquí ustedes ven cómo, básicamente comparando la primera radiografía con la segunda radiografía, el ensanchamiento de la silueta cardíaca fue a expensa del lado derecho. Entonces, aquí, con una interpretación superficial, puede llevar al clínico a pensar de que ese paciente lo que tiene es una neumonía. De hecho, veamos acá el patrón respiratorio de ese paciente. Está con taquipnea, una respiración sumamente rápida, por encima de 35 por minuto. Tiene aleteo nasal, tiene tironeamiento traqueal y tiene retracción supraesternal. Así como está, uno no pensaría dos veces en intubarlo y colocarle ventilación mecánica. Pero esto puede ocultar bajo sedación y en algunos casos bajo parálisis el verdadero problema de fondo. Vemos de que está, a pesar de Venturi, al 50%, tiene 88 de saturación y tiene 52 respiraciones por minuto. Esta frecuencia respiratoria es muy objetiva porque le habíamos colocado la línea de capnografía y está registrando 53 respiraciones por minuto. Así como está, y a pesar de que es un paciente relativamente joven, muy pronto va a claudicar. Pero ese paciente estuvo con un pésimo manejo del dolor. Si es que decidimos sedarlo primero para que él tolere este decúbito, colocarle un catéter epidural y una vez que se le colocó el catéter epidural, cambió completamente. La analgesia epidural en pacientes de trauma torácico severo provee una analgesia que es satisfactoria y muy superior a la vía intravenosa. Y muchas veces con el simple catéter epidural puede cambiar la regla del juego. De hecho, este mismo paciente, después de que le colocamos un catéter epidural a nivel T8 y se le empezó a poner morfina por el catéter epidural, se alivió completamente el dolor, pudo respirar bien, pudo hacer los ejercicios de inspirometría incentiva, ya ahora tiene mecanismo de tos efectiva y vemos a este paciente 24 horas después del catéter epidural. Entonces, nadie pensaría de que con el video de el patrón respiratorio de ese paciente, esta corresponde a la fotografía después del catéter epidural. Cambió radicalmente la regla del juego. Entonces, el concepto que tenemos que llevar y no hay que olvidar es que el paciente que ha tenido politrauma y sobre todo trauma torácico, la analgesia puede cambiar la regla del juego. Vean que de momento ni siquiera hemos mencionado cómo se programan los parámetros en ventilación mecánica del paciente de politrauma. Entonces, y esto es igual de importante cuando tenemos un paciente de neurotrauma, de neurotrauma. Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque del paciente con neurotrauma. Algunos pacientes tienen imágenes muy dramáticos. Por ejemplo, acá un paciente con un accidente vehicular en moto, con fractura prácticamente conminuta del cráneo. Aquí no hay que ser muy genio para adivinar de que ese paciente sí o sí tenemos que dejarlo intubado y en ventilación mecánica. ¿Y qué pasa con un paciente con politrauma?
Un paciente con politrauma pierde el estado de conciencia, sino en el mismo momento del trauma puede hacerlo después con la progresión de, por ejemplo, un hematoma epidural, una hemorragia intracraneal y hace broncoaspiración. Es muy importante que esta broncoaspiración pueda ocurrir en la escena, inclusive si no tenemos cuidado, esta broncoaspiración puede ser iatrogénica, sobre todo cuando hacemos la inducción y la intubación endotraqueal y no contemplamos de que el paciente tiene estómago lleno, puede macrobroncoaspirar y ahí es como llover sobre mojado. Y por el otro lado, los pacientes de neurotrauma pueden desarrollar edema pulmonar neurogénico, sobre todo aquellos que desarrollan un neurotrauma grave con aumento de la presión intracraneal y en particular aquellos que tienen sangrado intracraneal. Pueden desarrollar un edema pulmonar neurogénico, agravando más ya de por sí lesión pulmonar. Este edema pulmonar neurogénico tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos, pero la explicación más plausible es que cuando hay neurotrauma hay una descarga hiperadrenérgica y esta descarga hiperadrenérgica produce alteración en la hemodinamia intrapulmonar que puede llevar a los pacientes a desarrollar edema pulmonar neurogénico. Y ambos fenómenos pueden coexistir, llevando a los pacientes a tener hipoxemia y a hipercapnia. Y tanto la hipoxemia que causa hipoxia neuronal como la hipercapnia que agrava más la presión intracraneal lleva a una caída de la presión de perfusión cerebral y entre todos esos mecanismos conduce a una lesión neurológica. Esta lesión neurológica es una lesión secundaria. Recordemos que cuando hablamos de lesión primaria y lesión secundaria, un paciente de trauma se refiere a que la lesión primaria es consecuencia de la absorción de la energía de impacto. Eso se da en el instante del trauma. Eso no se puede revertir. La única manera sería la medida de prevención que no sufra el accidente. Pero después de que se ha dado la lesión primaria, las lesiones pueden seguir agravando por la aparición de las lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias son consecuencias de hipoxemia, de la hipercapnia, de aumento de presión intracraneal, de la sepsis, del estado hiperadrenérgico, etc. Bueno, en los pacientes que tienen neurotrauma, obviamente hay que contemplar siempre la necesidad de una intubación endotraqueal, porque muchos de ellos sufren de depresión respiratoria. Esta depresión respiratoria los lleva a más hipoxemia y a más hipercapnia. Dos cambios que son tremendamente nocivos para un sistema nervioso que está vulnerable en ese momento. En términos generales, para considerar la intubación endotraqueal, podemos clasificar en 4 indicaciones generales para separar la vía aérea de la vía digestiva. Esto es para prevención contra la broncoaspiración. Una ruta para ventilación mecánica, porque algunos de esos pacientes, cuando tienen neurotrauma, también tienen depresión respiratoria como tal. Y algunos inclusive no pueden respirar como consecuencia de lesión a nivel de la médula cervical alta. También podemos intubarlo como una ruta para aspiración de las secreciones, o incluso se puede utilizar como una ruta para recuperar material previamente broncoaspirado y mantener la permeabilidad de la vía aérea cuando ha tenido trauma a nivel de, por ejemplo, de la cara, de cuello, que puede comprometer la patencia de la vía aérea. Hay un concepto que hay que entender y es la intubación en el paciente de neurotrauma. Suele ser muy permisivo la intubación en esos pacientes porque tenemos la idea de que en cualquier momento esos pacientes pueden deteriorar su estado neurológico. Entonces es mejor hacer una intubación endotraqueal precoz y en algunos casos profilácticamente. Pero vamos a ver un ejemplo de que la intubación endotraqueal no siempre es la panacea. En
en el diario La Extra aparece una noticia que me llamó muchísimo la atención. Entonces, esta noticia es del 29 de octubre del 2015. Dice, vuela desde Rotonda y sobrevive. Se ve aquí la chatarra del carro. En ese momento estaba haciendo un, un arreglo de ampliación en la rotonda de San Sebastián y este chofer se precipitó de ese arreglo y el carro quedó despedazado. Pero acá vemos cuando llegan los de rescate. Aquí está el carro. Los periodistas llegaron antes de que llegara este equipo de rescate y se ve que esta persona, muy acongojada, se salió por sus propios medios, incluso estaba como apoyado sobre la lata retorcida de este carro. Pero después aparece, aparece otra foto donde se ve que le colocaron un collar cervical y si bien no fue intubado, pero ese paciente fue trasladado al servicio de emergencia del Calderón Guardia con el collar cervical. Entonces, a pesar de que son protocolos, se debe de individualizar cada caso. Este paciente, si se aplica los criterios de Nexus, probablemente no era necesario la intubación no traqueal, pero no era necesario la estabilización con un collar cervical. Y hay muchas cosas que por protocolo se hace, pero posiblemente no era necesario el collar cervical. Alguien que se sale de sus propios medios, se apoya sobre el carro y se ve plácidamente que está tranquilo desde el punto de vista neurológico, posiblemente no era necesario la colocación de collar cervical. Bueno, eso es lo que de manera superficial uno piensa, que los protocolos son recomendaciones, pero no son normas. Pero a veces uno se lleva sus sorpresas. Sorpresa como, por ejemplo, cuando tiene una luxación con listesis de la columna cervical, como en este caso. Aquí se ve la resonancia magnética prácticamente así, besando la parte ósea contra la médula cervical. Bueno, esta imagen corresponde a un muchacho de 17 años que tuvo accidente vehicular en moto y resulta de que tuvo trauma abdominal cerrado, tuvo hemoperitoneo, se llevó a sala para una laparotomía y lo que se le había encontrado fue una laceración esplénica, laceración hepática, hubo necesidad de dejarlo empacado y se trasladó a la unidad de cuidados intensivos. Fue llevado a sala de operaciones luego en 4 ocasiones. Luego de del primer día, el paciente estaba neurológicamente íntegro y se decidió entonces extubarlo. Tiene los empaques abdominales, fue llevado a sala de operaciones a hemostasia, revisión. En total, él fue sometido a 5 cirugías. La primera fue cuando se le hizo la laparotomía exploratoria y luego varios lavados subsecuentes. Y después de cada lavado se extubaba y para el siguiente lavado quirúrgico se reintubaba. Y ese paciente estuvo 15 días hasta que fue egresado. Cuando lo vieron en la consulta externa, al mes de haber sido egresado, el médico vio de que este paciente estaba con una contractura increíble a nivel de cuello. Entonces le mandó una radiografía de, de cuello para ver qué era lo que estaba pasando. Y la sorpresa fue que tenía una listesis. Se mandó esta tomografía y luego esta resonancia magnética. Y ese paciente fue intubado y extubado en total 5 veces sin que ninguno de los anestesiólogos involucrados se dieran cuenta de este hallazgo. Entonces, muchas veces cuando uno juzga el actuar, por ejemplo, de los paramédicos, juzgando de que está haciendo más cosas de cuenta, cuando vemos estos casos, entonces es cuando tenemos un cambio en la opinión de que muchas veces es preferible pecar de exceso y no de falta. El concepto tradicional es que cualquier paciente con un Glasgow menor de 8 debe ser intubado. Y sin embargo, esto puede ser una verdad media, porque de manera muy general se habla de
punto de corte de 8. De hecho, eso se presenta en los exámenes, se, se explica en las diferentes charlas, pero evidentemente un paciente con un Glasgow de 8 no es fenotípicamente igual que otro que también tiene un Glasgow de 8, dependiendo de si los puntajes que se le resta es de la parte verbal o de la parte ocular o de la parte motora. Si un paciente tiene postura de descerebración, prácticamente independientemente de cuál es el valor de ese Glasgow, ese paciente ameritará de intubación endotraqueal porque sabemos de que se trata de una afectación a nivel de tallo y en cualquier momento puede empeorar y sufrir un colapso cardiorrespiratorio. Bueno, cuando se va a tomar la decisión de intubar a ese paciente con Glasgow bajo, hay que tomar en cuenta la posibilidad de lesión cervical. Ya vimos cómo el muchacho de 17 años con esa listesis de la columna cervical fue intubado y extubado en 5 ocasiones por distintos anestesiólogos sin haberse tenido la idea de cómo está a nivel de la columna cervical. Dichosamente, a nivel de la listesis que tenía ese paciente, el canal vertebral es bastante amplio en comparación con el tamaño de la médula espinal, donde hay muy poca margen de maniobrabilidad por la relación entre el tamaño de la médula espinal y el espacio del canal vertebral es a nivel torácico. Y por el otro lado, muchos de esos pacientes pueden coexistir con estómago lleno, como que no se pone de acuerdo el momento de sufrir trauma con la última ingesta. Entonces hay que asumir sí o sí de que tiene estómago lleno y la inducción y la intubación debe hacerse con la secuencia rápida. Y esto de lesión de la columna cervical, si nos tiramos más arriba, también puede ser como en este caso. Este es un paciente que tuvo un trauma en la región occipital. Aquí se ve una esquirla bastante espeluznante. Esta esquirla se estaba metiendo prácticamente a nivel del foramen magno. Y dichosamente ese paciente estaba neurológicamente íntegro. Vino a sala de operaciones para realizarle una esquirlectomía. Entonces, si no contáramos con la tomografía, posiblemente hubiéramos manipulado la columna cervical con poco cuidado. Y por el otro lado, también el neurotrauma se acompaña también de un riesgo elevado de broncoaspiración. Aquí se ve esto que es un cuerpo extraño en la radiografía de tórax, corresponde a un diente que el paciente broncoaspiró. Este diente que se broncoaspiró hizo que al día siguiente presentase esto, una neumonía por broncoaspiración de esta pieza dental. Entonces es sumamente importante en los pacientes de neurotrauma considerar el manejo de la vía aérea. Y en cuanto al manejo de la vía aérea, no todos los paramédicos tienen el mismo nivel de entrenamiento y tampoco cuando llega un servicio de emergencia, los médicos que va a abordar tienen el mismo nivel de entrenamiento. No es lo mismo un médico que está acostumbrado a hacer intubaciones endotraqueales con frecuencia versus aquel que ha intubado una vez en su vida o nunca ha intubado, solamente ha practicado en maniquíes, versus aquellos que intuban muy esporádicamente versus un anestesiólogo que intuba prácticamente todos los días. Entonces, en esta publicación se hizo un escrutinio de el grado de entrenamiento de los médicos en un servicio de emergencia. Por ejemplo, en máscara laringea estándar, prácticamente todos han tenido entrenamiento. En la intubación con una máscara laringea, 90%, y aquellos que creen que tiene algún o considerable experiencia clínica, 73%. El uso de un buggy, el uso de laringoscopio AirTrack y el uso de equipo para el abordaje quirúrgico de la vía aérea. Aquí es importante mencionar esto. Vemos de que el abordaje quirúrgico de la vía aérea, el 98% han tenido entrenamiento.
pero solo el 17% considera que tiene la competencia para realizarlo, debido a que tampoco es algo que se hace todos los días y cuesta mucho tener una curva de aprendizaje adecuada. Pero eso no es para desincentivar que no debamos entonces practicar con modelos de maniquí y llevar clases teóricas. Entonces, de esta diapositiva, el concepto que tenemos que llevar es que para el manejo quirúrgico, el 98% han tenido entrenamiento, pero solo un 17% tiene experiencia clínica. Entonces, con esto no es de extrañar de que las complicaciones en el abordaje de la vida de esos pacientes sean bastante comunes. Por el otro lado, como que el estrés y la preocupación del personal de manejo de esos pacientes se relaja una vez que se ha logrado intubar. Entonces, en esas intubaciones extrahospitalarias, en la publicación de Davis y colegas, publicada en Journal of Trauma de 2005, un total de 890 pacientes con neurotrauma de moderado a severo. Aquí la palabra tal vez severo es inapropiado en español, pero todos hemos acostumbrado a decir severo. Severo no es la traducción del inglés severe. La traducción correcta al español sería neurotrauma grave. Una pancreatitis es grave, pero no es severo. Severo en español se refiere más a el carácter de un padre para, por ejemplo, enseñar a sus hijos. Un padre severo es un padre estricto, y un neurotrauma no es estricto, un neurotrauma es grave. Bueno, pero más allá de la semántica, vamos a ver de que cuando se hace intubación extrahospitalaria, el nivel de CO2 al momento de llegar a servicio de emergencia tiene factor pronóstico. Evidentemente, si se mantiene una normocapnia entre 35 y 45, las cosas caminan un poco mejor, pero si está gravemente hiperventilado, y sobre todo cuando empezamos a ventilar el ambú con las dos manos, llevando a casos de hipocapnia grave, la hipocapnia provoca vasoconstricción cerebral y esto va a empeorar más la perfusión y la oxigenación cerebral. Por el otro lado, si hay hipercapnia, esto va a provocar vasodilatación cerebral, aumentando la presión intracraneal y reduciendo la presión de perfusión cerebral, y la consecuencia neta es la hipoxia neuronal. Tanto la hipocapnia como la hipercapnia son elementos que aumentan el daño neurológico, el daño neuronal. Por ende, lo ideal es que cuando se haya hecho una intubación, verificar el grado de la ventilación mediante un capnógrafo o un capnómetro. Pero esto a nivel prehospitalario usualmente no se cuenta con esto, y ya queda a merced de la cadencia que el paramédico le vaya a dar al ambú, y sin embargo muchos llegan severamente o gravemente hipocámnicos, y hay otros que están con una hipercapnia inaceptable. Para entender bien la estrategia de manejo ventilatorio en pacientes de neurotrauma, es fundamental conocer este gráfico que relaciona la PaCO2 con respecto al flujo sanguíneo cerebral. Resulta que el gráfico no es una línea recta en donde se puede trazar del punto A al punto B conectando fácilmente y sacando una proporcionalidad, sino que más bien es una curva que tiene puntos de quiebre, un punto de quiebre de inflexión inferior, otro punto de quiebre de inflexión superior. Es decir, tiene forma de una S itálica, una curva sigmoidal. Y aquí vemos de que si la PaCO2 es de 40 milímetros de mercurio, una normocapnia. El flujo sanguíneo cerebral es de aproximadamente unos 50 cc por cada 100 gramos de tejido por cada minuto. Esto obviamente manteniendo los demás parámetros dentro de los límites de la normalidad. Y aquí vemos cómo al aumentar la PaCO2, el flujo sanguíneo cerebral empieza a subir y sube a razón de 2 a 4% por cada milímetros de mercurio de PaCO de incremento. Entonces, si pasamos, por ejemplo, de 40 milímetros de mercurio a, por ejemplo, 50 milímetros de mercurio,
Estamos hablando 10 milímetros de mercurio de PaCO2 y sacando los cálculos, el flujo sanguíneo cerebral puede aumentar entre un 20 a un 40%, nada despreciable. Y por el otro lado, si disminuimos la PaCO2 de 40 a 30 milímetros de mercurio, ese delta gap de 10 milímetros de mercurio de disminución implica un efecto similar en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces aquí vemos que el manejo de la PaCO2 tiene un tremendo impacto en cuanto a flujo sanguíneo cerebral. Recordemos de que muchos de los pacientes con neurotrauma ya de base vienen manejando un flujo cerebral, un flujo sanguíneo cerebral bastante precario. Si comparamos también la PaCO2 de los pacientes que fueron recogidos en la escena al momento de la llegada al servicio de emergencias, vemos de que la mayoría de los pacientes debería tener entre 35 a 45 milímetros de mercurio de PaCO2. Y se ha observado que aquellos que tienen una normocapnia en momentos de ingreso al hospital tiene mejor pronóstico en comparación con aquellos pacientes que fueron hiperventilados o aquellos pacientes que fueron hipoventilados. Acá vemos entonces, esta es la probabilidad de sobrevida. Uno es el patrón de comparación. Cuando está aquí negativo significa peor pronóstico. Y aquí vemos la importancia de no hiperventilar y tampoco hipoventilar a los pacientes desde el momento en que se recoge de la escena y se le empieza a manejar la parte ventilatoria. Pero esta situación es nada despreciable, porque muchos de los pacientes cuando llegan del prehospitalario son intubados y la mano en forma automática empieza a hiperventilar. No hay un control tan fino como cuando se coloca un ventilador mecánico y muchos de esos pacientes llegan con una PaCO muy baja, causando una hipoperfusión cerebral de un cerebro que ya por sí está hipoperfundido. Y muchas veces vemos las escenas, por ejemplo, cuando el, el paciente, el víctima, llega a un servicio de emergencia y las cámaras lo enfocan y se ve como el paramédico le da ambú con las dos manos en forma fuerte, en forma vigorosa, y ahí cada vez que ventilan puede estar metiendo más de 1 litro de gas fresco, lavando excesivamente CO2 y esto induce una vasoconstricción cerebral, disminuyendo aún más el flujo sanguíneo cerebral. Esa es la razón por la que inclusive se ha planteado la recomendación de un manejo un poco más conservador de la vía aérea en pacientes que han tenido neurotrauma. Si una vez que se intuba, la tendencia es a hiperventilar, cuando las manos toca el ambú, tiende a hiperventilar, y esto nos damos cuenta en los pacientes que han tenido un paro cardíaco. Es muy común de que una vez que se intuba, como que la misma ansiedad, el mismo estrés del personal de salud hace que las manos empiecen a mover muy rápidamente, hiperventilando sin darse cuenta del daño que se está provocando en el paciente. Y esto no hay un refrendo en sentido de que los capnógrafos no son tan disponibles en comparación con el oxímetro. Entonces, como la hiperventilación no condiciona hipoxemia, entonces el personal que le está dando ambos no se da cuenta, no hay un feedback. Por eso se ha planteado esta estrategia de una intubación un poco más conservadora. Entonces, acá, por ejemplo, los pacientes que fueron intubados versus los pacientes que no fueron intubados, comparando la PaCO2 en el momento de la llegada, los pacientes intubados intubados tuvieron los niveles más bajos de CO2 en comparación con aquellos pacientes que no fueron intubados. Eso obviamente no significa que no se va a intubar a ningún paciente. Esto es porque también habrá pacientes que hay que introducir el tubo endotraqueal para proteger la vía aérea y algunos no tienen un drive respiratorio adecuado y hay que asistirlo para evitar de que hipoventile y también puede causar daño neurológico dado el efecto de CO2 sobre la vasculatura pulmonar, vasculatura cerebral, como vimos. Cada 1 milímetro de mercurio de incremento CO2
aumenta el flujo sanguíneo cerebral entre un 2 a un 4%. Y en algunos casos, esto se debe a una vasodilatación intracraniana y eso puede empeorar más la presión intracraniana. Entonces, con estos datos aportados, lo que tenemos que hacer es recordar de que un paciente de neurotrauma no es solamente conectarlo a ventilación mecánica, sino también enfocar correctamente el manejo de la vía aérea. Hay que recordar de que si vamos a intubar a un paciente neuro traumatizado, se debe evitar a toda costa la hiperventilación. Y si no tenemos un capnógrafo a mano, hay que estar pendiente, hay que estar consciente de que la mano automáticamente tiende a como a ensañarse contra el ambú y frecuentemente con las dos manos ensañándose contra el ambú, metiendo a los pacientes back de 1 litro o más. Bueno, por el otro lado, en ventilación mecánica de pacientes de neurotrauma hay dos puntos de controversia. ¿Es o no apropiado utilizar EPIP? Y si el paciente tuviera hipertensión intracraniana, la hiperventilación podría ayudar a mejorar el pronóstico y a reducir el daño neuronal secundario. Vamos a ver cada uno de estos dos enfoques. Primero, la hiperventilación, la hiperventilación llevando a los pacientes a cierto grado de hipocapnia causa vasoconstricción cerebral y esto puede reducir el encharcamiento o la hiperemia intracraneal. Y con esto, basando en la doctrina de Monro-Kelly, podría reducir la presión intracraniana. Pero esto se mantiene aún en los pacientes de neurotrauma. La buena noticia es que en los estudios clínicos se ha observado que los pacientes, aún con neurotrauma, preservan la reactividad al CO2. Solo en aquellos casos ya muy avanzados, prácticamente en estado premortem, se pierde esta reactividad al CO2. Pero en la mayoría de los pacientes de neurotrauma, en momentos de abordaje, mantiene la respuesta vascular ante los cambios de CO2. Con base en este concepto, entonces hay que recordar de que CO2 es un modulador potente del tono vascular cerebral. Cuando hay hipocapnia, se produce vasoconstricción. Cuando hay hipercapnia, se produce vasodilatación. Y así tenemos entonces dos extremos. La vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo cerebral y puede agravar más ya la hipoperfusión y la isquemia cerebral. Pero la vasodilatación también es deleteria. Esto por el hecho de que aumenta el volumen sanguíneo intracraneal, llevando a un estado de hiperemia. Esta hiperemia no solamente a nivel arterial, sino también a nivel venoso. Recordemos que cuando hablamos de reactividad vascular a CO2 se refiere a vasos sanguíneos indistintos de CO2 sobre la arteria o CO2 sobre las venas. La mayor parte de la sangre se encuentra en el compartimento venoso. Entonces, tanto la vasodilatación arterial como la venodilatación son consecuencias no deseables en un paciente de neurotrauma. Es fundamental mantener la oxigenación apropiada al tejido neuronal. Sin embargo, el exceso de oxígeno también parece ser deleterio. Eso es porque la hiperoxemia puede, si esto se sostiene a lo largo del tiempo, producir lesión por los radicales libres de oxígeno. Entonces, la idea sería evitar la hipoxemia, pero también no descuidar los estados hiperoxémicos. Y se ha observado que cuando la PaCO2 se mantiene en forma sostenida por encima de 300 milímetros de mercurio, hay daño a nivel tisular semejante a la que se produce cuando se expone a radicales libres de oxígeno. Claro está que la mayoría de los pacientes de neurotrauma no llega a tener esos niveles de PaO2, pero el mensaje que tenemos que llevar es que en la medida de lo posible y hasta que la situación clínica lo permita, evitar utilizar FIO en forma excesivamente elevada. Y esto es porque estos pacientes van a estar expuestos a la hiperoxemia, no por minutos o 1 o 2 horas, como sucede en sala de operaciones, sino puede estar expuesto a esta hiperoxemia por días.
Y en cuanto a la ventilación para la homeostasis de CO2, la meta es buscar PaCO2 normal entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Por encima de 35, de 45 o por debajo de 35, ya estaríamos muy cerca de tocar esos puntos de inflexión en donde se produce una vasoconstricción o una vasodilatación excesiva, llevando a los pacientes a tener cambios que exacerba el daño neuronal secundario. Y en ese sentido, cuando hablamos de ventilación, el mensaje es evitar la hipocapnia y evitar la hipercapnia. Entonces, el manejo de CO2 en un paciente de neurotrauma es relativamente sencillo. Evitar esos dos extremos, que no esté con hipocapnia y tampoco que esté con hipercapnia. En este gráfico que compara el flujo sanguíneo cerebral contra los diferentes parámetros, entonces vemos cómo la reactividad vascular de CO es muy importante, con punto de inflexión inferior en 30 milímetros de mercurio y un punto de inflexión superior en alrededor de 45 milímetros de mercurio. Aquí, viendo este gráfico, entonces es importante evitar la hipocapnia y la hipercapnia. La hipocapnia causa una caída de flujo sanguíneo cerebral, pero la hipercapnia también es deleteria debido a que la vasodilatación aumenta tremendamente el flujo sanguíneo cerebral y puede empeorar más la hipertensión intracraneal debido a la hiperemia. Y en cuanto a manejo de la presión arterial media, es importante que la presión arterial media esté dentro de la fase de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. La autorregulación se encuentra entre dos puntos, un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior. Este punto depende de la presión arterial basal del paciente, pero en una persona normal suele ser de alrededor de 50 milímetros de mercurio, el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior en alrededor de 150 milímetros de mercurio. Por debajo o por encima de estos puntos aumentaría el flujo sanguíneo cerebral por hiperemia o disminuiría el flujo sanguíneo cerebral por hipoperfusión llevando a isquemia. Y un parámetro que a veces se nos olvida es el oxígeno. Es fundamental evitar a toda costa la hipoxemia, porque cuando hay hipoxemia se produce una vasodilatación llevando consigo a una hiperemia, y esa hiperemia aumenta la presión intracraneal. A partir de la corrección de una hipoxemia, llevando al paciente a normoxemia, a partir de ahí, entonces la curva de flujo sanguíneo cerebral se mantiene prácticamente horizontal. Entonces, de este gráfico tenemos dos mensajes. Número uno es tratar de mantener el flujo sanguíneo cerebral en alrededor de 50 cc por cada 100 gramos por minuto, llevando entonces a los pacientes a mantener la perfusión neuronal, evitar los cambios bruscos de la presión arterial, llevando también a normoxemia como meta y a normocapnia como meta. Por el otro lado, entonces, si trazamos una línea por acá, que es la línea perfecta, la meta sería una PaCO2 entre 35 a 45 milímetros de mercurio y a toda costa evitar una hipoxemia. Una buena meta a llevar sería una PaO2 de alrededor de 90 milímetros de mercurio. Este gráfico es muy importante para entender de que un paciente de neurotrauma no es el mismo paciente en momentos de la llegada, en el primer día, en el segundo día y los días subsecuentes. En este gráfico se puede ver los días después de trauma versus el flujo sanguíneo cerebral. Entonces aquí vemos que en el momento del trauma inicial, el flujo sanguíneo cerebral parte de lo normal, que son 50 cc por cada 100 gramos por minuto, y después empieza a caer en forma abrupta por aumento de la presión intracraneal, por la inflamación, por el daño neuronal primario y el daño secundario. Y después va a ir retornando a lo largo de los días, conforme el paciente se va recuperando, hasta que prácticamente al tercer día el flujo sanguíneo cerebral se ha restablecido. Y más bien a partir de ahí hay una fase de hiperemia que se sostiene a lo largo de varios días, usualmente durante una semana, para luego entonces retornar a los valores normales, y es el típico paciente que sobrevive. En el grupo de pacientes que fallece, mantiene un estado de hipoperfusión sostenida
no levanta a partir del primer día, continúa bajo y este flujo continúa bajo y ese grupo de pacientes que termina falleciendo, ya sea muy tempranamente o en los primeros días después del trauma. Entonces, aquí este gráfico nos ayuda a entender las estrategias ventilatorias, porque el punto de umbral isquémico está en alrededor de 20 cc por cada 100 gramos por minuto. Entonces, si en esta fase que suele ocurrir en el primer día, si en esta fase tenemos una hiperventilación muy masiva, vamos a tener una hipoperfusión importante debido a esta zona roja aquí que está marcado aquí, caería por debajo del umbral isquémico. Y entre más hiperventilamos, más bajo va a caer esa curva, mayor va a ser el tiempo en que se expone a este periodo de isquemia en profundidad y en duración. Por eso, si no hay ninguna opción, solo hiperventilamos en forma muy transitoria y ojalá menos de 30 minutos mientras otras estrategias se va surtiendo efecto. Entonces, como resumen, tenemos que buscar normoxemia y normocamia. Si aquí hacemos un corolario para explicar mejor, sería evitar la hipoxemia, evitar también la hiperoxemia, evitar la hipocamia y evitar la hipercamia. O sea, en otras palabras, evitar una hiperventilación y la consecuencia, la hipocamia. Evitar la hipoventilación y la consecuencia que sería la hipercamia. Son dos de los cambios más deleterios debido a su impacto profundo en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Así es que si vemos un reporte de gases arteriales, como en este caso, que se hizo con el ISTA, un pH de 6.9 y PCO de 61, esto es letal, esto no es muy bueno para las neuronas debido a la hiperemia, debido a que empeora tremendamente la presión intracraneal. Entonces, hay que a toda costa evitar la hipocamia y la hipercamia, pero también evitar esta hiperoxemia. Esta hiperoxemia generalmente no es tan deleterio porque se exige que la PaO2 esté muy elevado por encima de 300 milímetros de mercurio. Sabemos que no es una situación común que un paciente tenga más de 300 milímetros de mercurio en forma sostenida a lo largo de 2 días, pero esto nos damos cuenta con los gases arteriales. Una manera más expedita, más rápida, más práctica es ver la saturación. La idea es mantener una saturación de entre 94 a 96%. No hay que ser demasiado exigente buscando saturación de 99% como muchas veces nosotros programamos. Se ha planteado la necesidad de monitorizar la saturación de la sangre en el bulbo yugular. El bulbo yugular es el punto de retorno común de la sangre que viene del cráneo para el retorno venoso hacia el corazón. En su trayecto, nosotros podemos monitorizar la saturación o, en este caso, la presión venosa de oxígeno. Pero no hay que olvidar de que la presión venosa o la saturación en el bulbo yugular es un parámetro global de la oxigenación cerebral. ¿Esto por qué? Porque si tenemos un paciente que tiene una normoxemia, eso se entrega a través de la carótida y a través de las arterias vertebrales. Si la sangre entra con buena cantidad de oxígeno, medimos la saturación a nivel del bulbo yugular. Si el metabolismo es normal, entonces tendríamos una saturación normal. Pero si la saturación arterial es buena, pero el flujo sanguíneo es deficiente, vamos a tener un incremento de la tasa de extracción, llevando a que la sangre venosa caiga y vamos a ver la desaturación del bulbo yugular.
Normalmente la caída por debajo de 50 milímetros de mercurio en la saturación del bulbo yugular es una señal de alerta de que algo no está bien y hay que corregir la causa. Pero no hay que olvidar de que es un parámetro global, porque a veces podemos tener áreas que tienen una pobre perfusión. Esta es la asimetría o la heterogeneidad en el parénquima cerebral debido a que el trauma no afecta por igual intensidad a todos los tejidos. Entonces, hay alguna zona que tiene un comportamiento normal. Entonces, cuando se promedia, vamos a tener una sangre en el bulbo yugular con una saturación normal. Esa es la mala noticia de la monitorización de la saturación del bulbo yugular, que es un parámetro global más no es un parámetro regional. Y más importante aún cuando tenemos un cerebro que está a punto de estallar, un cerebro tenso. Entonces, algunas estrategias ventilatorias eventualmente podría empeorar más esta tensión, como la olla de presión. Pues si empeoramos el retorno venoso, podríamos exacerbar más esta presión intracraneal. Y es lógico pensar de que la sangre drena por las yugulares y luego hacia el corazón, entrando al tórax. Y si nosotros programamos una presión positiva telespiratoria, el concepto de PIP, podríamos impedir o dificultar este retorno venoso. Se va a producir una congestión retrógrada y vamos a empeorar más la presión intracraneal. Esto de del deterioro de la presión intracraneal es importante para entender la neuroprotección. ¿Por qué? Porque la fórmula de presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media. Por eso es una mala estrategia permitir la hipotensión en pacientes de neurotrauma y en términos generales los pacientes neurológicos menos la presión intracraneal o la presión venosa central, la que esté más elevada. Entonces, aquí es fácil de entender de que si ponemos PIP, aumenta la presión venosa central y, consecuentemente, vamos a tener una caída en la presión de perfusión cerebral. Para entender bien esto, vemos de que cuando aplicamos PIP, ese es el modelo esquemático del efecto de PIP sobre la hemodinamia general y sobre el retorno venoso. Aumentamos la presión intratorácica promedio y estaríamos disminuyendo el drenaje venoso. El retorno venoso se dificulta y vamos a tener entonces un aumento de la presión intracraneal. Si tenemos un aumento de presión intracraneal, vamos a tener una caída de la presión de perfusión cerebral, aunado al hecho de que cuando ponemos un PIP excesivo, también cae el gasto cardíaco por este retorno venoso deficiente. Entonces, esto significa que no hay que utilizar PIP en los pacientes de neurotrauma. Es un punto muy controversial. Pero para entender bien esto, tenemos que explicar cuál es la magnitud de la transmisión, porque todo esto son flechas para arriba, flechas para abajo, pero ¿cuál es la magnitud de esta transmisión? Es decir, cuánto de PIP se transmite al árbol vascular para provocar un retorno venoso deficiente. Una situación bastante más común es cuando tenemos un paciente en laparoscopía. Por ejemplo, acá, esta es la pantalla de un paciente que está siendo sometido a una colecistectomía por laparoscopía. Entonces, su presión pico basal es de 17 milímetros mercurio. Esto es antes de la insuflación. Después de la insuflación, que de hecho el laparoscopio se setió a, perdón, la presión de insuflación se setió a 15 centímetros de agua. Es una presión muy alta, pero para ilustrar cómo un aumento de 15 centímetros de agua por la insuflación de neumoperitoneo no necesariamente implica un aumento de 15 centímetros de agua en la presión de la vía aérea. De hecho, después de que se alcanzó la presión a nivel de la cavidad peritoneal de 15 centímetros de agua, la presión pico en la vía aérea subió a 22 centímetros de agua. Entonces, para contrastar,
Teníamos de base 17 centímetros de agua, se insufló a 15 centímetros de agua y el aumento de la presión pico en la vía aérea fue de más 5 centímetros de agua. Entonces, esta proporción es importante. De hecho, una tercera parte de la presión intraabdominal se transmite al árbol vascular y también a la vía aérea. Esto entonces significa de que, y es coherente con los cambios, 17 más una tercera parte de los 15 sería 5, 17 más 5, 22 centímetros de agua. Pero hay estudios un poco más específicos de los efectos de PIP sobre la presión intracraneal. En esta publicación de Bogassian y colegas, ellos analizaron el efecto de PIP sobre la oxigenación tisular y la presión intracraneal en los pacientes que han tenido neurotrauma. Y observaron lo siguiente. Esto es los dos tiempos antes de la aplicación de PIP y después de la aplicación de PIP. Y ellos encontraron de que de esta curva, vemos de que hay una curva que está completamente plana acá y conforme vamos a ir aumentando el valor de PIP, en realidad la presión intracraneal no se modifica en forma relevante y la presión de perfusión cerebral tampoco se modifica en forma importante. Y eso que se incrementó el valor de PIB de 6 hasta 10 centímetros de agua, un delta de 4 centímetros de agua, pero no hubo un incremento relevante ni en el valor de la presión intracraneal, ni tampoco en la magnitud de la presión de perfusión cerebral y lo que es flujo sanguíneo cerebral. Entonces, de esta publicación, el mensaje que tenemos que llevar es que el PIB titulado en forma gentil no tiene un impacto relevante en la presión intracraneal. Y esto ha sido refrendado en múltiples otros estudios. Este estudio de Boone y colega se enfocó el efecto de PIP sobre la presión intracraneal y la hemodinamia cerebral. Y los autores encontraron algo similar. Dividieron en tres grupos los que no tuvieron una lesión pulmonar como tal, los que tuvieron una lesión pulmonar leve, moderado o grave. Esto en los pacientes que tienen neurotrauma y tiene también afectación pulmonar. Y ellos encontraron que un incremento progresivo de PIP tiene más transmisión sobre la presión intracraneal cuando hay afectación del parénquima pulmonar concomitante. Y eso es como lógico de pensar, un pulmón tieso es un pulmón que transmite mejor los cambios de presión. Y sin embargo, el incremento no es de forma relevante, de tal manera que podríamos en esta publicación decir de que el uso de PIP en forma titulada gentil no tiene por qué impactar negativamente sobre el desenlace. Máximo de que algunos pacientes necesitan de PIP sí o sí para que se pueda mejorar la oxigenación. Acá vemos de que si el parénquima pulmonar está muy tieso, entonces el impacto sobre la presión intracraneal sí es relevante y con caída de la presión de perfusión cerebral cuando aplicamos PIP creciente. Claro está que estos escenarios son fuera de lo cotidiano porque estamos hablando de PIP de 25, de 20 y hasta 15. Raras veces nosotros utilizamos PIP por encima de 10 centímetros de agua en un paciente con neurotrauma. Para ir complementando este concepto, entonces, algunos pacientes que tienen neurotrauma grave necesitan de monitorización de la presión intracraneal para poder titular con un poco más de precisión el valor de PIP. ¿Quiénes necesitan de monitorización de la presión intracraneal? Aquellos que permanecen con Glasgow bajo, por debajo de 8, después de que ya se ha resucitado la parte hemodinámica. Aquellos que tienen un TAC inicial anormal, como aquellos que tengan hematoma, contusión, edema, herniación, o las cisternas basales apretadas, que lo que traduce en realidad es la presencia de edema cerebral. Y si el paciente tiene un TAC inicial normal
pero que además tiene más de 40 años, tiene postura antinatural o que están hipotensos, vale la pena colocarle un monitor de presión intracraneal para ir titulando en forma más segura y con mejor seguridad, con mejor eficacia lo que es el valor del PIB. Entonces, cuando se pone un monitor de presión intracraneal, es importante ver el número de presión intracraneal, pero también la curva. Acá vemos en esta curva A, una curva completamente normal, con tres picos, P1, P2 y P3. Estos picos se deben al rebote de la onda arterial dentro de la bóveda craneal. Aquí tenemos una curva donde el segundo pico supera el primer pico. Esto significa que el paciente ha perdido la distensibilidad o la capacidad de amortiguamiento. Este es un signo muy temprano de aumento de la presión intracraneal. Entonces, aquí vemos en la curva A los tres picos, la onda tidal y la onda dícrota. Entonces, cuando tenemos esos tres picos, P1 mayor que P2 mayor que P3, significa que es un sistema intracraneal complaciente. Pero si P2 es mayor que P1, significa que no es complaciente y tolera muy mal cualquier incremento de la presión intracraneal. Acá tenemos un ejemplo. Esta línea en color blanco fue la línea de presión intracraneal que monitorizamos en el paciente. De hecho, tiene 9 de presión intracraneal, es una presión normal, y claramente se ve un primer pico, un segundo pico y un tercer pico. Estos tres picos, P1 mayor que P2, P2 mayor que P3, significa que la distensibilidad está normal, es un sistema complaciente. Otro ejemplo también, aquí vemos claramente que P1 está menor que P2, entonces aquí ya significa que es un sistema que está poco complaciente. Pero ¿qué pasó aquí? Hubo un incremento abrupto, casi llegando a los 50 milímetros de mercurio. Aquí fue un paciente que le estaba haciendo una succión endotraqueal y el paciente tosió. Entonces es importante evitar esos aumentos bruscos, masivos de la presión intracraneal durante la succión endotraqueal. Es una estrategia que hay que implementar. Cuando se va a hacer una succión, hacerlo gentilmente. Se puede también aplicar 1 miligramo por kilo de lidocaína antes de la succión, esperar unos 2 minutos o dar un bolo adicional de hipnosedante para profundizar la sedación y poder succionar sin que desencadene esos reflejos de tos. Y la intención es que el cerebro quede lo más relajado posible. Como se ve en esta foto de una craniotomía, es un cerebro caído, es un cerebro que no sale, no está tratando de salir como un hongo, sino que hay suficiente espacio acá entre la dura madre y el parénquima subyacente. Entonces, ese es un cerebro que está bien protegido, no está tenso. Y la meta que debemos buscar en todos los pacientes es que salga bien con una excelente recuperación neurológica. Y la estrategia ventilatoria es parte de este enfoque. Bueno, para terminar, vamos a analizar un caso que tiene una afectación respiratoria y luego una afectación subsecuente neurológica y que terminó de ventilación mecánica. Es de un paciente politraumatizado, accidente en moto. Estas radiografías son tomadas en el servicio de emergencia. Aquí se ve la fractura de fémur. Estos son artefactos provocados por las barras y la tabla de espalda del paciente. Entonces, el paciente venía con un Glasgow de 15, pero en el postoperatorio, al día siguiente, empezó con desaturación, con taquipnea, alteración del estado sensorio, todo compatible con un síndrome de embolia grasa. Acá vemos los criterios. Tiene una taquicardia, tiene desaturación y el paciente estaba con una taquipnea. A pesar de que estaba con Venturi, lo pasamos a bolsa reservorio, no funcionó y hubo que intubar, porque antes de intubación se le tomó esta radiografía. Aquí tiene
tiene todos estos infiltrados compatible con un síndrome de embolia grasa, la afectación pulmonar de la embolia grasa. Recordemos que la radiografía inicial estaba normal, se puso mal a las 24 horas. Entonces se intubó, se colocó en ventilación mecánica y al principio fue muy difícil manejar de parte ventilatoria porque el pulmón estaba muy tieso. Aquí se puede ver el pulmón dinámico de los ventiladores Hamilton que tiene ese pulmón dinámico. Cuando los bordes son cortantes significa que es un pulmón tieso y se pudo, mediante las estrategias de neumoprotección y de neuroprotección, llevarlo a una recuperación rápida y a los 5 días el paciente ya estaba extubado con una evolución muy satisfactoria. De hecho, este paciente nunca se trasladó de la unidad de recuperación porque no había campo en las unidades de cuidados intensivos. Y aquí vemos el paciente ya extubado, ya comiendo vorazmente, indicando de que la cosa ya está bien. Bueno, para terminar, estos son los mensajes importantes para llevar a casa. Primero, el trauma es un reto para los sistemas de salud por la cantidad de pacientes y también el impacto por el gasto de los recursos. Requiere una intervención multidisciplinaria, tanto a nivel prehospitalario como a nivel intrahospitalario. Aquí es muy importante resaltar de que las medidas de neuroprotección y de neumoprotección empiezan desde el momento en que los paramédicos enfocan el paciente en la escena. Evitar ese comportamiento automático del ensañamiento contra el ambú, de estarle hiperventilando a los pacientes. Esto causa un impacto muy negativo sobre el pronóstico neurológico de los pacientes. Y, por supuesto, entender la fisiopatología del neurotrauma y el trauma torácico. Como vimos con el caso expuesto del paciente que estaba a punto de claudicar por dolor como consecuencia de las múltiples fracturas costales, la importancia de la analgesia en los pacientes de trauma torácico. Esto cambia la regla de juego. Un catéter epidural, un bloqueo puede cambiar completamente el sentido de la evolución. Y la hiperventilación e hipertensión intracraneal debe ser una estrategia muy transitoria, no más de 30 minutos, mientras las otras estrategias, como las medidas de soluciones hipertónicas, la hipotermia, la sedación, la parálisis, pueda instaurar el efecto. Y siempre enfocando en ventilación mecánica, neumoprotectora y neuroprotectora. Recordad de que en los pacientes de neurotrauma el uso de PIP en forma titular no tiene un impacto importante en la presión intracraneal. Y eso sí, el PIP sí tiene un efecto muy importante en la oxigenación de los pacientes. Todo esto con el fin de evitar un efecto dominó. Hay muchos pacientes que terminan falleciendo a los 7, a los 10 días y no sabemos por qué. Y puede ser de que algo que estemos haciendo en este momento, en el día 0, en el día 1, en el día 2, explique el desenlace del paciente a los 7, 8 días cuando fallece o cuando queda secuelado o cuando sobrevive y con una buena recuperación funcional al alta. Evitar el efecto dominó. Eso no solamente para los pacientes de neurotrauma y trauma torácico, sino para todos los pacientes en general.